Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí desde Alemania, donde ya parece que quiere empezar a hacer un poquito de calor? Y bueno, pues vamos a aprovechar este espacio, este solecito, esta iluminación que nos dan ciertos datos también para analizar el mercado de fichajes en todo el mundo. Amigas y amigos, la FIFA acaba de dar a conocer las cifras de las transferencias, los fichajes, qué ligas y qué países son los campeones mundiales de los fichajes en cuanto a cantidad de operaciones y en cuanto a lo que importa muchas veces en el fútbol, que es el dinero. Vamos a verlo y vamos a verlo en las cifras. Bueno, aquí ya voy a quedar yo chiquitito para no estar tapando aquí la cuestión principal, que es la de la información. Es efectivamente el mercado de fichajes del análisis global de la FIFA. Los datos son de la FIFA y los preparé para ustedes exclusivamente. Es el fútbol, claro, el fútbol masculino por confederaciones y países. Vamos a ver qué nos dicen estos datos. En la ventana de transferencias hubo casi 6,000 operaciones, 5,900. Se les hacen pocos, se les hacen muchos para tantos clubes que hay profesionales en el fútbol. Recordemos, es de todo el mundo esto, ¿eh? 5,900 operaciones. Dice la FIFA que para una ventana de invierno, que normalmente pues era algo así como desdeñada, era algo así como la segunda mano, los clubes como que pues la ponían en segundo término, ¿no? Parece que ya va esto de regreso y pues se ha incrementado un 3%, se incrementó un 3% el número de operaciones en cuanto a la cantidad precisamente. Nunca antes se habían producido tantos fichajes en una ventana de transferencias invernal. Sin embargo, hay más tendencias, hay más tendencias. El análisis comprende varias interpretaciones: número de transferencias, volumen, es decir, cuánto dinero se gastó en las transferencias en millones de dólares. Repito, es por confederación también. Vamos a ver si Conmebol, vamos a ver si la UEFA, todo lo vamos a ver aquí en este video. Y claro, también a muchos les interesa cómo va mi país, cómo va mi país. Tendencias de mercado: crece la importancia, como ya veíamos, 3% se ha incrementado el número de operaciones en el mercado invernal respecto del año pasado, pero interesante, ¿eh? Aumenta el número de transferencias, pero el dinerito baja y no poco, ¿eh? 18% menos, 18% menos. ¿A qué se deberá este asunto? Este asunto, y no se debe, por cierto, a el pago de comisiones. O sea, el pago de comisiones es pues lo que muchas veces los agentes exigen para pues autorizar el fichaje y que el jugador que su jugador firme el contrato. Ya vimos el reciente caso de Dayot Upamecano en el Bayern Múnich, como que pues el jugador sí quería, pero el agente como que también estaba viendo de dónde sacarle más al Bayern y finalmente se logra que pues también le toque una comisión, que me parece que fue algo así como 15% en el caso de Upamecano. En todo caso también llama la atención, ¿no? Si se pagan 17% de comisión a agentes y baja el monto de la transferencia 18%, probablemente haya una correlación, pero pues eso no lo sabes, cosa de que se tendría que investigar con más calma. Y bueno, pues entramos aquí ya en el análisis, la actividad por confederación. La UEFA registró el mayor número de fichajes por proporción, también es un 44,1%. La mayor proporción, aquí la vemos, la mayor proporción. Luego vino la Conmebol 19,6% en actividad, en cantidad, repito, no en dinero, sino en cantidad de operaciones. Y luego viene la Federación Africana de Fútbol con un 14,5%, o sea que por ahí se va pues creciendo. Luego la Confederación Asiática de Fútbol con 12,7% y luego la CONCACAF. Y bueno, pues muchos dirán, bueno, pues CONCACAF qué, ¿no? México, el Caribe, ¿qué tal?
pero pues recordemos que ahí dentro de CONCACAF también están Estados Unidos y Canadá, o sea que la cifra es relevante. Así que aquí la UEFA es la que domina en el número de fichajes, de operaciones, tanto compra-venta por confederación. Vamos a ver más, vamos a filtrar más. Y aquí ahora la venta de jugadores, la venta de jugadores. El anterior fue únicamente los fichajes, cuánto se fichó, es decir, la UEFA fichó 44,1%, pero la venta, la UEFA también vendió al 45,5% de los jugadores. Y aquí también la Conmebol, si no me equivoco, es la siguiente, la segunda confederación que más jugadores vendió, es decir, no solamente fue la segunda en cuanto al número de fichajes, cuántos jugadores entraron, sino también cuántos se vendieron, 18,2% con CACAF, 7,6%. Y bueno, aquí la Confederación Africana ya pierde un poco de fuelle, de energía, y en cambio la Confederación Asiática de Fútbol es la que registra más ventas que la Confederación Africana. O sea, cómo se van moviendo también y eso va registrando tendencias, ¿no? Asia vende más jugadores que África. Asia vende más jugadores que África en cuanto a las ligas, y en cambio la liga africana pues ingresa más jugadores. Ahora el balance por la cantidad. La UEFA tuvo una intensa actividad y sin embargo presenta un balance negativo en cuanto a la cantidad de fichajes. Vamos a ver por qué. Fue 2.637, si no me equivoco, ahí alcanzó a ver 2.637 jugadores que entraron a la UEFA y salieron 2.715. Por eso aquí el balance es de menos 78. Así que la potencia que se veía en la UEFA pues no lo es tanto. Vamos a ver con Conmebol, si era la segunda en cuanto a los dos, tanto ventas como fichajes. Vamos a ver cómo va. Los fichajes, 11.713, 11.000, no, 1.173 dice ahí, 1.173, y salen 1.086 jugadores. O sea que tiene un balance de 87 jugadores, un balance positivo, a diferencia de la UEFA que lo tiene negativo por cantidad, repito, de pues operaciones realizadas y de jugadores, ¿no? En cuanto al balance, ¿no? La Liga de Asia tiene 867 jugadores que llegan y 787 que se van, para un balance también positivo de 80 jugadores. En cambio, la Confederación Africana ve llegar a 756 jugadores, salir a 912, y de ahí tiene un balance. El peor balance, digamos, es para la Confederación Africana con 154 menos 154 jugadores. O sea que allá Conmebol pues le va bastante bien. CONCACAF, aunque con menores números, menor dimensión, 518 llegan, se van 456, también tiene un balance positivo de 62 jugadores ahí la CONCACAF. Y bueno, pues la Liga de Australia ya aparece con cifras pues muy cortas, apenas llegan 20 jugadores, 20 jugadores, y se van 17, si no me equivoco, así, para el balance de 3, ¿no? Pero vamos a hablar en plata, que es el lenguaje que pues se habla muchas veces en el fútbol y en el que se entienden también estos fichajes. Esto ya es en miles o en millones de dólares. Aquí también vemos que la UEFA pues tiene columnas muy altas, pero se gastó, la UEFA, clubes de la UEFA gastaron una cantidad impresionante en jugadores y sin embargo recibieron más dinero, ¿eh? Más dinero. O sea que todavía para la UEFA en general es buen negocio, o fue buen negocio esta ventana invernal. Ahí pues vemos las cantidades
que se reportan. La UEFA pues es aparentemente la que más dinero saca de todo este asunto. Y el segundo es Conmebol también, que pues ve también estas son las cifras de los jugadores, de los fichajes, las cifras que salieron de gasto, y esto es lo que se recibió. Entonces todavía alcanza a ser mayor el ingreso, y bueno, pues ahí está el balance de Conmebol, que es incluso, a ver, vamos a ver, es el segundo mejor de todo el mundo en cuanto a las confederaciones se refiere. La Liga de Asia registra un déficit, la Liga de África registra un ligero superávit que se acerca, es bastante cercano al de Conmebol, es bastante cercano, e incluso 269, y aquí son 200, incluso es superior, ¿eh? Incluso aquí, ya hablando en plata, pues la Confederación Africana pues capta más en el balance que la Conmebol, ¿eh? O sea, cuidado, porque aquí también la compraventa de jugadores procedentes de ligas africanas, pues está bien. Mientras que la liga, eh, aquí está la CONCACAF también, tiene un déficit la CONCACAF, no es buen negocio el mercado de invierno, ni siquiera con pues la potencia que está tomando la Liga de Estados Unidos. Así que el campeón, la campeona, hablando en plata, hasta el momento en el balance positivo es la UEFA. Pero vamos a ver también por países, ya no confederaciones, no, cómo anda mi país, cómo anda, a ver si aparece ser. Dejé los top 15 porque, pues si no, no me cabía y no me quedaba clara aquí la gráfica, ¿no? Entonces vamos a empezar los países más activos en cuanto a jugadores, de fichajes, o sea, cuántos jugadores llegaron a las ligas. Bueno, pues Brasil, muchos jugadores llegaron, 456, luego España y luego Argentina e Inglaterra. Son las ligas a las cuales llegan más jugadores. Alemania llegaron 133 jugadores a la Bundesliga, una cantidad muy similar a la de Italia e igual a la de Francia, pero todavía, por ejemplo, aquí vemos Portugal, es un país sumamente activo en cuanto a los fichajes. Esto de los jugadores que llegaron. Los jugadores que se fueron de las ligas. Argentina es el campeón mundial de la exportación, de jugadores con 228 en esta ventana invernal, En esta ventana invernal, 228 jugadores salieron. Luego Inglaterra o de la liga inglesa salieron jugadores 206 a otras ligas, no necesariamente ingleses, sino de la liga inglesa salen a otros jugadores. Luego Brasil, muy cerca de la Premier League, en la venta de jugadores, y ya baja un poquito el nivel España, pero interesante es que en la venta de jugadores, en la salida de jugadores desde España y desde Estados Unidos prácticamente no hay diferencia. O sea, Estados Unidos está creciendo mucho en cuanto a la exportación de jugadores, y esto puede tener una explicación también, que Estados Unidos está desarrollando el fútbol y entre otras cosas la estrategia es mandar a jugadores estadounidenses a que jueguen en otras ligas. No todos, pero sí bastantes. Aquí vemos en esta ventana 176, luego Portugal 163, Colombia 146, que no son pocos, 146 jugadores. También Colombia, gran exportador de futbolistas. Y luego Alemania, incluso Colombia superando a Alemania en cuanto a la exportación de jugadores. Y otro dato que me llama la atención, bueno, sigue Uruguay también, casi al mismo nivel que Francia, que es un gran exportador de jugadores. Y también aparece ahí Ecuador. O sea que Conmebol pues junta bastante en la exportación de jugadores. El fútbol sudamericano bastante, bastante en boga con el fútbol de Argentina, el fútbol de Colombia, el fútbol de Ecuador y otros. Y el fútbol de Brasil como que va perdiendo poco a poco presencia. Estas fueron las ventas de jugadores.
Solo 5 ligas, entre ellas la Bundesliga, lograron captar más jugadores de los que exportaron. Ahí está ya el balance, o sea, cuántos jugadores se fueron y cuántos jugadores llegaron. En total, Brasil logró el mejor balance, o sea, Brasil vendió mucho, pero también ingresó mucho y entonces logra tener un buen balance. Luego sigue España, España con 67 y luego Argentina, que está casi balanceado el número de jugadores que entran y que salen. No obstante, Argentina pues tiene un nivel muy parecido al de Francia y más del doble que Alemania. Es el balance, esto es el balance. Cuánto vendí, cuánto compré y esto es lo que queda. En cambio, la Liga de Portugal queda en déficit, Inglaterra queda en déficit, lo mismo que Italia, Uruguay, Suecia, Colombia y Ecuador. Ojo, aquí una aclaración. El hecho de que haya cifras negativas, por ejemplo en el caso de Ecuador, por ejemplo de Colombia, no necesariamente quiere decir algo negativo. Colombia es una potencia exportadora y Ecuador se está transformando también en una potencia de exportadora de futbolistas. Por consecuencia, las ventas, o sea, las salidas de jugadores son muchas y por consecuencia, como no llegan tantos, entonces el balance está así. Es decir, este número, que no nos engañe, no es que sea un indicador necesariamente negativo, sino que al contrario dice que Colombia y Ecuador son países que están subiendo mucho en la exportación de jugadores y no se logra balancear como en el caso de Argentina, que sí se logra balancear, ¿no? Entonces, ahí en el momento en el que pues se desarrolle un poco más o hay un poco más de interés internacional por las ligas de Colombia y Ecuador, y no me refiero al interés futbolístico, sino en cuanto al mercado, en cuanto a la operación, que lleguen más jugadores extranjeros a las ligas de Colombia y de Ecuador, por ejemplo, pues en esa medida se podría balancear, pero no es de ninguna manera mala cifra. Ahí vemos también que Uruguay, que también es una potencia exportadora, también parece ahí con un número negativo. Estados Unidos, ya lo vimos, ¿no? Estados Unidos exportó también bastante y bueno, pues no ingresa tanto, entonces también ahí están los 64 de menos. Finalmente, Inglaterra, Italia, Brasil y Alemania fueron los países que más millones gastaron. Aquí es ya por la cantidad, y ya por la cantidad también. Aquí no es balance de operaciones, sino es ya entramos en el análisis monetario. Y esto tampoco es la cifra completa, ¿eh? Esto es cuánto se gastó. Aquí es lo que gastó Inglaterra, que es pues el país que más gastó, la Premier League, luego la Serie A, luego la Liga de Brasil y luego la Bundesliga. Luego Francia. Aquí llama la atención el caso de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Arabia Saudita y Estados Unidos son los dos polos a los cuales está emigrando el capital en la industria del fútbol y entonces llama la atención que invierten muchísimo en traspasos en este invierno, lo cual no necesariamente se verá reflejado en el balance como vemos. Aquí están muy juntos Estados Unidos y Arabia Saudita, que incluso superan a España en la inversión. La Liga Turca también destaca en una política muy agresiva en este momento del fútbol de Turquía, tratando de desarrollar frente a pues lo que se invierte, por ejemplo, en México, ¿no? Y aquí es los ingresos, aquí están los ingresos. Veamos que por egresos estaba Inglaterra hasta arriba de la tabla, pero por ingresos está Francia. Lo voy a regresar tantito para ver dónde estaba Francia, que estaba por ahí del quinto lugar, aquí en los egresos, aquí en los ingresos, que es lo que a muchos les interesa, que lo que se gana. Ahí Francia, el fútbol anda muy bien, están muy bien cotizados los jugadores franceses en el mercado internacional, también los que salen de la Liga de Italia, luego Brasil e Inglaterra. Pero cuidado, porque esta tampoco es todavía la cifra definitiva. España también muy activa a la hora de vender jugadores, Portugal, Bélgica también, o sea, una liga digamos discreta, y sin embargo los jugadores de Bélgica muy bien cotizados también, jugadores turcos también,
que incluso ya supera a Turquía también a Alemania según los ingresos captados en la Bundesliga, y Estados Unidos ya también le va pisando los talones a Alemania. Y todo esto son consecuencias de desarrollos de políticas y del éxito que tienen dichas políticas. Pero vamos a lo que es la gráfica definitiva, la que interesa realmente después de todo esto en cuanto al dinero. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el balance? Muy pocos países logran hacer negocio realmente a partir del mercado de fichajes. Se ve que en Inglaterra se mueve muchísimo dinero y sin embargo, a la hora de hacer el balance, miren dónde queda Inglaterra. Al final con un déficit tremendo, porque son unas cantidades impresionantes las que pues se mueve muchísimo dinero en el fútbol inglés, y sin embargo al final el balance va a ser de los 15, va a ser el último, el de Inglaterra, con incluso un déficit que es el doble al déficit de la liga italiana. También Alemania en números rojos, lo mismo que Estados Unidos, México también, Grecia, es decir, digámoslo de otra manera, solo 1, 2, 3, 4 países, que son Francia, Bélgica, España y Portugal, logran números negros a la hora de hacer el balance entre cuánto dinero llegó y cuánto dinero se fue. Así que esta es, digamos, la conclusión que a muchos les interesa, al analizar lo que sucedió en el mercado invernal de fichajes. Por supuesto, pues volveremos a hacer un video de estos cuando haya ya una conclusión en cuanto a cuáles fueron los fichajes también en la liga y en la ventana de verano del fútbol, que es la más activa. Y bueno, pues una vez que haya ese balance, pues ya regresaremos con otro video. Así que no todo lo que brilla es oro, amigas y amigos, en el mercado internacional de fichajes. Que no porque se oiga hablar muchísimo de la Premier League y despierte la mayor expectación lo que hagan clubes como el Liverpool, como el Newcastle, como el Manchester City, eso no quiere decir necesariamente que haya una gran riqueza. Es decir, si fuera por eso, entonces la liga inglesa estaría en graves problemas porque tiene un gran déficit en su balanza comercial, lo que en la economía formal, lo que en la economía internacional se llama balanza comercial. Anda muy mal, y en cambio, pues países como Francia, como Bélgica y como España, bastante bien. Felicidades a ellos. Y bueno, pues ha sido lo que ha sido la actividad de las ligas, de las confederaciones y de los países en el mercado internacional del fútbol. Y bueno, pues ustedes dirán, pues eso qué. Bueno, pues estamos en una época en la que incluso ya el mercado de fichajes y su evolución son parte del espectáculo del fútbol. También hay mucha discusión en las redes sociales sobre cuántos jugadores se van, cuántos se quedan, que si tal liga, que si la cartera de los saudíes o de los cataríes o de los ingleses o de los alemanes. Pues ahí está la realidad, la hemos presentado en este video y pronto regresaremos con más. Espero que les haya gustado y que les haya sido informativo, y pues un saludo desde Alemania.